minutos en este gobierno de la mañana. Retomamos el comentario de José Luis Mendoza y Cervantes. Gracias, Rosendo, y de hecho agradezco también la participación porque pienso que era un tema y que bueno, cada quien con la visión que tenía de lo que nos tocó ver, tiene una forma de pensar con respecto a todo lo que vivimos, señores, en un 2020 que no vamos a olvidar por tantas cosas que pasaron y que provocó la pandemia y que todavía sigue provocando, aunque en menor medida. Miren, me voy directo al tópico al que queríamos hacer relación desde el inicio. El Ministerio de Educación hizo el anuncio de las clases presenciales para este próximo martes 11. Era muy probable que dentro de todo el marco de decisiones que hubiese que decidir, que finalmente apostar, existían una serie de variables. La que nosotros descartábamos, que era el retorno a la idea de la virtualidad, usando medios de comunicación y medios virtuales para dar el contenido educativo, lo cual a mí me parece que ya comprobó no es eficiente. Tiene obviamente aspectos positivos. Yo creo que los audiovisuales llegaron para quedarse a la educación, deben ser integrados, más no nunca sustituir pues la labor del profesor en el aula, no hay manera. Segundo, la posibilidad de hacer una suspensión temporal, alargar las vacaciones que actualmente están teniendo los muchachos en términos de las Navidades y lograr pues con esto esperar que los niveles de positividad bajaran. Obviamente esa decisión tendría que basarse en la positividad que están presentando más que nada los adultos, que son los que están teniendo la inmensa mayoría de las pruebas, tanto PCR como de antígenos, y habría que ver cómo estaba la situación en las edades que comprenden nuestros escolares, además de nuestra población en materia educativa, la cual, debo decir, en el semestre anterior, antes de las vacaciones de Navidad, las pruebas que Educación Pública informaba así a su personal se mantuvieron siempre en bajos niveles de contagios. Eso es importante decirlo. La tercera posibilidad era esta: simplemente retomar el calendario como se marcaba y decidir y apostar por el retorno. Lo cual, quiero decir, tiene una base interesante. Es un riesgo, pero tiene una base interesante. Yo soy de los que ha defendido la idea y por un tema de coherencia debo mantenerlo. Nosotros, si bien todos tenemos derecho en algún momento a cambiar de opinión, hasta los cambios de opinión tienen que justificarse. No pueden ser tampoco tan voluntariosos que parezca que uno es un oportunista. En mi caso, he mantenido la idea, compañeros, de que cuando la pandemia inició y pasaron esos procesos iniciales, de los cuales, como muy bien ha dicho Rosendo, no había un manual, había que probar, había que improvisar. Pero una vez pasaron los primeros meses, yo fui de la idea, y la compartí muchas veces en los micrófonos de esta Z101, de que si lo que se necesitaba, y todos estábamos de acuerdo, era educar a la población, entonces no debimos renunciar a hacer de el lugar de trabajo, el lugar de empleo, fuera oficina, industria, los comercios en general, los medios de transporte, sobre todo los medios de transporte masivos, y las aulas, convertir esos tres elementos donde la inmensa mayoría de nuestra población está, en elementos de educación directa con respecto al comportamiento del virus: distanciamiento social, lavado de manos, aunque ahora hay una nueva ola de médicos que ha dicho que independientemente de la asepsia en las manos tampoco hay que exagerarla porque igual es un virus que está estacionado en el aire, pero igual una de las cosas positivas, pienso, que nos va a dejar todo este tema de la pandemia y de lo que a partir de los meses iniciales hicimos en nuestras vidas, fue el tema de darle mucha importancia al lavado de manos. Las enfermedades infectocontagiosas, más allá del COVID, han tenido, dicen los infectólogos, importantes niveles de reducción con la llegada, la masificación de este tema del uso de cualquier tipo de forma de lavado de manos. Había que utilizar las herramientas masivas que los comportamientos rutinarios de los seres humanos, que los comportamientos rutinarios de la población ya tenían, para convertirlo en elementos de educación. Un niño de un barrio cualquiera, populoso, hacinado, donde hay una densidad poblacional grande, léase, mucha gente en poco espacio, ¿dónde está más seguro? Frente a esa casa humilde por demás, cerca de los vecinitos que van a jugar al topado, al escondido, donde es difícil mantener unos niveles de supervisión muy altos, o en un aula. Yo apuesto al aula.
aunque en el aula luego pudiésemos reglamentar que la mitad fuera un día, que la otra mitad de la clase fuera otro, para tener sillas más distanciadas, donde pudiéramos hacer como parte de la clase, así como las matemáticas, ciencias naturales, sociales, se enseñaba, destinar una parte pues de ese horario a hablar de la pandemia, a hablar de los preceptos de la pandemia, a hablar de la psicología de la pandemia, a hablar de implicación ciudadana del compromiso. Yo he creído siempre, cuando se habló aquí de los informes PISA, no solamente del lugar en el que quedamos en matemáticas y en lectura comprensiva, que sí, nos dice lo mal que estábamos y que todavía tal vez estamos y que debemos mejorar. También hay que tomar en cuenta la parte psicoafectiva, que aquí está muy mal. ¿Cuánta tolerancia, cuánta capacidad de ser paciencia, de tener paciencia, cuánta capacidad de ser comprensivos están desarrollando los estudiantes dominicanos de nuestros sistemas de educación en general, públicos y privados? Yo tengo una duda razonable de que es altísimo el nivel de deficiencia en ese sentido. Y la mejor demostración de eso es la sociedad que estamos arrojando de las aulas a las calles. En ese sentido, yo pienso que la normalización de las clases es necesaria. Ojo, no quiere decir que no haya niveles de riesgo. Eso entonces tiene que obligar a la educación, tanto pública como privada, a reforzar los preceptos, los protocolos que ya habían sido necesarios para el retorno a las clases. ¿Por qué es tan difícil? Las dos opciones anteriores que mencionamos, tanto de la virtualidad nueva vez como de la suspensión tal vez por un mes o por un periodo X de las clases, señores, por las externalidades que cualquier decisión tiene. Cuando usted devuelve a los hogares a niños de las tandas extendidas, de los colegios privados, de las escuelas públicas normales, de los centros politécnicos, muchos de esos menores de edad están todavía en etapas de dependencia, donde tienen que estar vigilados por un adulto. Y en un país con un porcentaje tan alto de hogares monoparentales, y al que se encuentre ese término muy técnico, se lo voy a traducir. Eso quiere decir un hogar donde mamá es papá y donde los niños, mamá tiene que criarlo y tiene que fajarse a ponerle un plato de comida en la mesa. Y donde también papá puede ser mamá. Claro. Se da. Menos, pero se da. No, se da. Se da. Yo tengo un gran amigo, Fernando Holguín, que todo el mundo lo conoce como el Rubio Blondi, el gran locutor de salsa, que crió a sus 3 hijos. Él, padre soltero. Yo en eso, Rosendo, déjame decirte que tengo unas experiencias cercanas que me tengo que quitar el sombrero de la responsabilidad extraordinaria que tienen algunos padres. En todo caso, sea la versión masculina o la versión femenina del hogar monoparental, imagínese usted la tesitura en la que usted pone a ese padre que ya de por sí deposita generalmente grandes responsabilidades en el hijo más grande o la hija más grande, que ya se convierte en una figura importante en el hogar, pero imagínese con hijos pequeños, donde usted no quiere que ese muchacho se acerque a una estufa para que no se vuelque una olla arriba. O los niños llave, como le dicen en algunos barrios, que andan con un collarcito con la llavecita enganchada para poder abrir el candado y entrar a su casa. Entonces, esa serie de situaciones, esas externalidades que ya las tuvimos por un tiempo bastante largo, es un poco difícil de un día a otro, de un momento a otro, a gente que se reintegró al trabajo, y que yo le doy la razón a los ministros de Industria y Comercio, al ministro de Trabajo de CAMS. Yo estoy seguro de que ellos están dando una data real de que el retorno a la labor productiva ha sido así. Sin embargo, nosotros tenemos una duda razonable si la calidad de ese regreso ha devuelto los salarios que esa gente tenía. Hubo gente, señores, que su retorno a la actividad productiva ha tenido un sacrificio en una menor entrada. Entonces, decirle a esa gente que otra vez su situación hogareña vuelve a tener un marco, a tener ese sacrificio, no es tan fácil. No es tan fácil. La economía, y es cierto lo que Rosendo decía, aunque crudo, es la que genera las riquezas que luego van a ser reinvertidas en materia de salud, no solo a nivel público, también a nivel privado. Cuando el COVID mandó al hogar a mucha gente que no estaba en la economía formal, es decir, esa gente que no tenía los 15 y los 30 la certeza de un depósito, yo siempre decía, ¿qué hay de la gente pobre que gasta un cuarto de sus entradas en medicinas para la hipertensión? Que ahora tiene que hacer una especie de malabarismo de cuál pastilla sacrifica, de cuál se toma solamente media porción y cuál en vez de tomársela diario se la toma interdiario. Miren, la cantidad de males cardiovasculares o de diabéticos que cronificaron su mal en medio de esa situación. Yo insisto que todavía no está cuantificado el enorme daño que se generó a un espacio muy vulnerable de nuestra población. Por eso no se puede ver solamente como un retorno a las aulas.
Es como un intento de defender lo poco que se ha logrado de la normalización en la vida de mucha gente, no de nosotros. Yo soy cada vez, me considero más afortunado cuando veo lo que nosotros pudimos conservar en la pandemia y lo que otros no pudieron conservar. Me defino en ese sentido como un afortunado, porque nuestro salario principal nunca estuvo en juego. Nuestra actividad de trabajo se mantuvo. Pudimos incluso en medio de la situación generada mantener unos niveles de movilidad que otros no tenían. Por eso hay que hacer un esfuerzo grande de ser empáticos y de buscar la forma en que podrían estar condenados otros más vulnerables y con menos salidas y opciones que nosotros, si con esas externalidades se les afectara. De todos modos, no, la sociedad no deja de tener un termómetro, que es la opinión pública, las mediciones que hacen las agencias oficiales y evidentemente lo que nosotros tenemos a mano es lo que nos rodea, que es la parte perceptiva. Eso hay que mantenerlo en alta, la sociedad tiene que ser vigilante. Si algo, también quizás la pandemia, y con esto cierro, Rosendo, compañeros, si algo positivo tenemos que sacar de toda esta situación es haber aprendido a darle uso al por qué, a preguntar por qué se toma una decisión, en qué se basa, cuáles variables y cuáles constantes en términos numéricos, en términos de externalidades, en términos de afectación, pesan más al momento de tomar una decisión. Eso, si nosotros lo comenzamos a aplicar y a preguntar y a cuestionar en otras políticas públicas, no solo sobre el COVID, señores, vamos a hacer un ejercicio de ciudadanía muy bueno. Vamos a hacer un ejercicio de ciudadanía que va a tratar de extraer de quienes nos gobiernan o de quienes aspiran a gobernarnos o de quienes hoy están en la oposición esperando su turno a en otro momento tal vez tener esas responsabilidades, a hacer lo que siempre debió ser la democracia dominicana, un ejercicio de presión ciudadana que exige respuestas y propuestas por parte de aquellos que aspiran ciertamente a tomar decisiones que luego afectan nuestras vidas. Llévatelo, Cundo.